Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Mucho gusto, mi nombre es Jesús. Hoy vamos a hablar con respecto al tema que está sucediendo ahorita entre Ucrania y Rusia. Voy a dar lo que es mi opinión y en la lista de comentarios les dejaré las bibliografías donde yo saqué las referencias para lo que yo voy a decir al respecto de eso. Queda destacar que es mi opinión, es mi comentario al respecto de lo que está pasando y la cronología de lo que está sucediendo. Porque no solamente tenemos que tomar en cuenta de que se hizo muy popular lo que está pasando ahorita actualmente con Ucrania y Rusia, sino que ya lleva ya un tiempo hacia atrás con los acontecimientos que lamentablemente está pasando hoy en día. Sin más que decir, sigamos adelante. Como muchos sabemos, un conflicto entre estos dos países tenemos que dar lo que es nuestra opinión y tenemos que saber que la historia del por qué está sucediendo eso se remonta hace unos años atrás. Y eso tiene que ver porque, por ejemplo, el jueves, el 24 de febrero, Vladimir Putin ordenó un ataque a la región de las Donas, que es donde está Ucrania, en su mensaje sobre la guerra contra Ucrania. El presidente ruso afirmó que está el conflicto entre las tropas ucranianas y rusas era inevitable, en un momento donde había un conflicto muy insistente en eso. Y aparte de eso, estaba hablando que el presidente ruso afirmó que en la expansión de la OTAN y el desarrollo militar de 13 se le da como una alianza al territorio de Ucrania. Es inaceptable, dado que para Rusia defendió en ese entonces el jefe de Kremlin. Desde el día de las tropas rusas se han atacado varias partes del país, incluida lo que es la capital de Kiev. Es una guerra de resultado incierto. En el último movimiento ha levantado el espectro de la Guerra Fría, en el trasfondo de las crisis en el rechazo de Rusia con la OTAN y la reconciliación entre la UE con la antigua República Soviética a la que Moscú considera parte de su identidad. Recordemos que antes de que Ucrania se independizara con Rusia, Ucrania pertenecía a una parte de Rusia en la Unión Soviética. Fue desde hace mucho después que Ucrania decidió independizarse por esta clase de acontecimientos. Y Rusia de por sí no tuvo ningún problema. De por sí te digo, mira, yo te reconozco, no hay ningún problema. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? El último movimiento de la entrada entre el espectro fue rechazado por la Rusia OTAN. Perdón, Rusia a la OTAN. Y la reconciliación entre la UE por la antigua República Soviética, recordemos bien eso, a la que Moscú considera parte de su identidad y esfera de influencia y cuyo control considera crucial para su seguridad. Putin cree que los dos países son como tal una nación, a pesar de las diferencias, de que cada uno tenga su opinión diferente o de los acontecimientos que está pasando, por ejemplo. Aquí te dejo una imagen con respecto a lo que está pasando ahorita y de las fuerzas que tiene como tal Rusia y por una parte los mapas que están pasando ahorita, los acontecimientos. Te lo dejaré aquí por esta parte para que lo puedas mirar. Cada uno tiene sus comentarios respecto a lo que está pasando. Y a mí, en lo personal, tanto Rusia como Ucrania tienen que llegar a un acuerdo de paz por ambas partes. No podemos permitir que siga sucediendo más muertes, tanto la población ucraniana al igual como la rusa, tanto de los soldados al igual con las personas civiles, porque recordemos que la gente que está en Ucrania a partir de los 18 años, los jóvenes, los muchachos más que todo, se alistan al ejército o lo alistan obligatoriamente para que puedan participar en la guerra. Recordemos, en lo que va mi opinión, la guerra no lleva a nada bueno. Más que todo, es un conflicto que se tiene que resolver internamente entre los políticos para que puedas dar a su solución. Pero, en vez de eso, llegan a lo que es un acuerdo con respecto a la guerra. Y no solamente estoy viendo que va a seguir sucediendo, sino también que va a pasar en muchos acontecimientos y van a haber personas perjudicadas por lo que está pasando. Por ejemplo, desde mucho antes de lo que los acontecimientos que está pasando ahorita, estamos hablando que hay una cronología de todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, si nos vamos remotamente hacia atrás, en noviembre del 2013, debido a las presiones que tiene Rusia, el entonces presidente de Ucrania, el prorruso Víctor Yanukovych, suspendió el acuerdo de alianza con la UE a firmar el 29 de noviembre de ese mismo año que se otorgaba una enorme compensación económica, como una bajada de gas natural, precios, y el anuncio generó descontento entre los residentes. También tenemos que recordar que para ese entonces estaba en la parte occidental del país,
El 24 de noviembre, decenas de miles de ucranianos se manifestaron contra el gobierno de Ucrania. Y, más que todo, por el manifiesto de ellos llegaron a cabo en lo que es la plaza de la independencia de Kips Maidan. Y remotamente eso fue lo que pasó. Desde ese momento es que ya se estaban complicando las cosas hacia acá. Luego nos vamos con febrero de 2014. Las fuerzas de seguridad ucranianas mataron al menos a 100 personas durante las protestas junto a la ira popular y la brutal represión obligatoria de Yanukovych a huir. Mientras tanto, en Simferopol, la capital de la península ucraniana de Crimea, los militantes prorrusos se enfrentan con los partidarios de la unificación ucraniana, mientras los soldados rusos disfrazados de espías de Kremlin se infiltraron en Crimea y la obligaron a anexar a Rusia. Después de ese acontecimiento pasaríamos al 16 de marzo del 2014, que se lleva a cabo un referéndum en Crimea en que la anexión de Rusia causa a fraude y ganó más con el 97% de los votos para ese entonces. ¿Qué quiere decir con eso? Que 2 días después Putin firmó un acuerdo para anexar la península de Ucrania e hizo que no fuese reconocida por la comunidad de la OTAN y congeló la operación con Moscú. Y en Estados Unidos, en la UE, impusieron sanciones en su contra. Tenemos que recordar que en el año del 2014, los eventos en Crimea se repiten en la región de Donbass de Ucrania. En mayo, los grupos separatistas de Donetsk y Lugansk se declararon repúblicas populares. Tomando en cuenta eso, exigieron la integración de Rusia, al igual que el apoyo político y militar de Moscú. Y no tomando en cuenta eso, también del ejército ucraniano. No solamente eso, sino que el este de Ucrania se convirtió en un campo de batalla en la última guerra que hubo entre los separatistas prorrusos de la parte de Europa. Bajo mi opinión al respecto, porque si yo te sigo diciendo lo que son las cronologías, son muchas las que suceden con debido a los problemas. No bastaría para este video, para decirlas por completo, ya que son demasiadas cronologías. Pero te puedo decir con respecto a lo que sería mi opinión de manera experta, de lo que sería cómo podemos, como un conflicto, se pueda solucionar por ambas partes. Desde los hechos que son reales, tanto Rusia como Ucrania, daré mi opinión al respecto de los acontecimientos que están pasando. Tanto un vencedor como un perdedor, nos preocupamos mejor en lo que son las víctimas al respecto de lo que está pasando. ¿Por qué yo te digo esto y por qué es importante a lo que yo estoy muy refiriéndome con lo de Rusia y Ucrania? Puede que yo de repente yo me hable y me guíe por un partido, puede ser tanto Rusia como Ucrania, pero tenemos que tomar en cuenta que mucha de la información que se está dando en internet, tenemos que buscarlo bien y tenemos que verlo con acontecimientos reales que está pasando ahorita en Ucrania y en Rusia, porque sin ir más allá, en el acontecimiento que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania, hay mucha desinformación y hay información falsa. Y tenemos que tomar en cuenta nuestra opinión realmente del acontecimiento. ¿Qué podemos hacer ahí en ese caso? En mi opinión personal, yo estaría de acuerdo con Rusia por lo que está pasando, por los acontecimientos que está sucediendo y porque Rusia tiene todo su derecho de exigirle a la oposición ucraniana que le dé derechos y aparte le dé su reserva nacional a Ucrania. No solamente estamos hablando de que Rusia quiere para ese momento, parte de los políticos de Ucrania los quieren, pero quieren dejar de lado a la población ucraniana. Yo por ese lado yo estaría a favor de Rusia, dando en cuenta que Rusia, no solamente estamos hablando de Rusia como el país, sino que la mayoría de todos los países de la Unión Soviética están en Rusia. Todos los países que están antes, todo conforma a Rusia. Entonces, serían como los países vecinos, por decirlo así. En los recursos naturales, estamos hablando que Rusia es una de las primeras potencias mundiales. En lo que es el gas, sustenta el gas como tal. De por sí hay problemas en Europa, justamente porque Rusia bastaba a la gente, a España y a países europeos para el gas. Ellos le daban una cuestión mensual para que Rusia le proporcionara el gas. Entonces ya te podrás imaginar la clase de recursos que tiene Rusia, la potencia que tiene Rusia, el equipamiento militar que tiene Rusia y las ventajas que tiene Rusia respecto a lo que está pasando.
Y bajo mi opinión personal, yo diría que yo estaría a favor a Rusia, no en lo que es la guerra, el conflicto que hay y las víctimas que hay, yo no estaría de acuerdo en eso, pero yo estaría de acuerdo en lo que está queriendo dirigirse Vladimir Putin. ¿Por qué es eso? Porque si vamos en otra ocasión, normalmente en Ucrania hay, aparte de la civilización que es ucraniana, hay también muchas personas que son rusas. Estamos hablando que era un país que antes pertenecía a Rusia. Entonces parte de la sangre que hay allá es rusa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que por más que haya gente que quiere votar a favor de Ucrania y tiene su derecho, no hay ningún problema. Yo en lo personal, yo apoyo a Rusia por la clase de cosas que están haciendo por llevar a un acuerdo de paz que hay. Porque si vamos a una cosa o vamos a un favor, estamos viendo de que los acontecimientos que está pasando ahorita en Ucrania no hubiese pasado si Ucrania hubiese tomado cartas en el asunto privadamente con el presidente Vladimir Putin. Si no hizo eso, él ya estaba con esa consecuencia que iba a pasar y con lo que es respecto a la guerra. ¿Qué puede pasar si de repente este rol entre estos dos países sigue adelante y no da para más? Básicamente está hablando Rusia de los misiles nucleares que tiene para, en dado caso, mandárselos a Ucrania. Es un tema delicado, es un tema que corresponde a mucha información, pero dio un aviso de que tiene los misiles nucleares en caso de ser una emergencia y una necesidad para Rusia hacerlo. Recordemos que los misiles nucleares están sujetos de demasiada radiación. Y la radiación no solamente se da en ese preciso momento, sino que se transmite a través de las nubes. Y eso va a globalizar a lo que es todo el planeta Tierra. Nos va a afectar a nosotros también. No solamente a la República de Venezuela. También a todo el sistema de Latinoamérica, todo lo que es Estados Unidos, todo lo que es Europa, Asia, África y otros países. Si no se toma una decisión de buenos términos con Rusia y Ucrania, vamos a llegar a malas consecuencias debido a lo que está sucediendo. En mi opinión personal, les dejaré el link de referencia en lo que son las páginas con respecto a lo que yo investigué y sería como mi opinión al respecto de lo que está pasando ahorita con Rusia y con Ucrania. Recordemos que la cronología de ellos no solamente está ahorita, que se hizo muy popular. Recordemos que Rusia y Ucrania llevan peleándose desde hace más de 4 y 5 años. Con conflictos desde protestas, desde manifiestos, desde atentados tanto de Rusia con Ucrania, así como Ucrania con Rusia, los pueblos que son rusos que han sufrido bajas debido a los soldados ucranianos y entre otras situaciones que se han acontecido con el paso de los años. Igual si tienen alguna duda y si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, les dejo la lista de comentarios para que me puedan decir cualquier novedad o me quieran dar un dato personal suyo con respecto a lo que está pasando ahorita con Rusia y con Ucrania. Tenemos que ser subjetivos y de mente fría con lo que está pasando. Porque recordemos que por más que la guerra es un interés político por ambas partes, pero no beneficia en nada para nadie. Estamos hablando que la guerra ocasiona destrucción total a toda la humanidad. Nosotros no avanzamos con la guerra. Nosotros no seguimos adelante con la guerra, sino seguimos avanzando en tecnología, en la sociedad. Nosotros como seres humanos tenemos que agarrar la rienda de nosotros mismos y seguir adelante y prosperar con las demás personas, con los demás países. Llevar un acuerdo de paz por ambas partes. Porque si algo yo estoy totalmente seguro y que la mayoría van a estar de acuerdo, es que la guerra no lleva a nada bueno. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda lo pueden dejar aquí en la lista de comentarios y nos vemos en otra ocasión. Chao.